Esta vez Leila Bartet ha llegado a Lima con un libro de título misterioso, El espejo habitado. Esta vez llegas a Lima con un libro de título misterioso, El espejo habitado. Los espejos solo se habitan por nuestras propias imágenes cuando nos acercamos a él. Este espejo es un reflejo de las tuyas, digamos que literariamente, y por qué no, de la vida. Es más, el título espejo está al revés, como para que se vea bien frente a un espejo. Lo que yo quisiera decir en relación al título es que no hay que imaginar este título como una referencia a una obra más o menos autobiográfica, pues no lo es, evidentemente. Si lo fuera, yo estaría presa hace mucho tiempo. Más bien se refiere al hecho que los escritores, por lo general, reflejan en su obra una experiencia propia o ajena, remodelada, revisitada, y en ese sentido están poniendo de sí mismos en lo que hacen, y por eso el espejo. Y también porque hay una forma de narcisismo en el hecho de escribir, pienso yo. En el prólogo, Jorge Eduardo Benavides dice que bajo el inocente aspecto de lo cotidiano tienes temas que encierran verdades llenas de sombras, secretos y que caldean la atmósfera de tus relatos y nos dejan una sensación de terrosa irrealidad. ¿Eres consciente de eso? ¿Buscas eso? Tal vez no busco precisamente eso, pero sí existe en todo caso en mí una voluntad de ir a contracorriente, de alguna manera de romper certezas, de ir contra lo apacible, contra lo políticamente correcto, de ir contra lo que debe ser. Me interesa mucho más la literatura de ruptura que la literatura que supone una cierta continuidad, un cierto estar en el tiempo, ¿no? Tu primer cuento en este libro, El viaje, es un relato donde está presente la relación de pareja y allí una frase tremenda. Cuando el marido trata de contentar a Gabriela con un viaje por el Alto Nilo, le pregunta si puede hacer algo para que cambie de carácter y ella solo le pide una cosa: ¿puedes prometerme fidelidad por lo menos en este viaje? ¿El mundo es tan así? Lo que pasa es que esta es una historia particular, es una historia además que es un poco un homenaje a la literatura árabe porque hay un cuento dentro del cuento. Más adelante ella le cuenta una historia a él, entonces hay una... Como las 1001 noches. Claro, hay un cuento dentro del cuento y hay la mujer como portadora de una narración dentro de este cuento. Entonces, en realidad es un cuento casi fantástico en la medida en que el final es absolutamente, no lo voy a revelar porque lo que quiero es que se lea, que el lector lo encuentre. Y que el lector lo encuentre, pero el final es sorprendente porque es un final fantástico, ¿no? Entonces es un cuento que empieza como un cuento realista, como un cuento que tiene asideros muy concretos en lo que puede ser la vida de pareja, la vida cotidiana, qué sé yo, y que termina de una manera absolutamente insólita, sí. ¿Te pasa siempre que todos tus cuentos parten de alguna experiencia personal? Personal o no personal, porque puede ser también que partan de un hecho que he escuchado, que he leído. Por ejemplo, en la sección de cuentos orientales hay un cuento que se llama Teriyaki, que es oriental de otro oriente, japonés. Claro. Y esto se basa en una historia real de un estudiante japonés que en los años 80 sedujo y asesinó a una estudiante holandesa. Bueno, yo lo he transformado y la he puesto como estudiante peruana de literatura ahí, ¿no? Pero era una estudiante holandesa que después de asesinarla corta en pedazos y se la come. Era antropófago. Y Julio Ramón Ribeiro escribió una crónica al respecto, porque eso fue un caso muy sonado, de un escándalo en Francia cuando ocurrió, y haciendo un juego sobre la idea de comer y comerse en el sentido erótico que se utiliza en el lenguaje corriente en el Perú, por ejemplo, y en otros países de América Latina, ¿no? Claro. Y bueno, leyendo eso se me ocurrió esta historia, ¿no? Que además es un homenaje a Akutagawa, que es un escritor japonés de los años 30 más o menos,
uno de los más occidentalizados escritores japoneses, que tiene una novela corta que es un clásico que se llama Rashomon, en donde una misma historia, la historia de un crimen, es contada por todos los personajes que de alguna manera tienen que ver con ese crimen, y cada una de las historias es una historia distinta. La aproximación a la verdad es siempre relativa, es lo que está en el fondo de esa historia, ¿no? Claro, por eso Jorge Eduardo Benavides dice que es una historia de amor a una de terror, la mezcla del placer gastronómico y el placer sensual y erótico, todo junto. Sí, el personaje japonés, además lo dijo en más de una entrevista, el personaje real en que se inspira este cuento, dijo que él, el placer que le producía comerse a una mujer, comérsela, ¿no? Sin con metáfora. salsa, sin metáfora, era el mayor placer que él podía encontrar. Es más, este japonés estuvo preso en Francia unos años y luego escribió en prisión una novela, porque es cierto que él tenía una vocación literaria muy grande. Escribió una novela que ganó el Premio Nacional de Literatura en Japón. Y en la infancia de Esperando a Godot es una obvia alusión a Godot, pero es el papi, y como en la historia de Balzac se va la vida en esa espera, por lo menos la vida de la ilusión. Esperando a Godot es por supuesto un juego de palabras con la pieza de teatro, pero es sobre todo una historia de frustración infantil y de los mecanismos que de alguna manera construyen los niños para justificar lo injustificable, que es el olvido de los padres, por ejemplo, la ausencia de amor, el desamor. Entonces esta niña espera que su padre venga a verla, ella no vive con su madre la abandonó, vive solamente con su padre, o sea, con su tía, y el padre que tampoco vive con ella, pero que debería venir a visitarla de tanto en tanto, y ella se pasa los días esperándolo y imaginándose que va a venir y se arregla y se viste y se peina para recibir a su padre, y su padre no viene nunca. Pero tienes también un acercamiento al pasillo ecuatoriano, tienes uno con sombras. Sí, me envolverán las sombras, ese cuento le dio título a mi segundo libro de narrativa, que publiqué con Peisa hace varios años ya. Es un cuento que a mí me gusta mucho, que yo quiero mucho. Es uno de los pocos cuentos que ocurre en Lima, ¿no? Que ocurre en el Perú, digamos, entre Lima y el norte chico. Sí, es uno de los muy pocos cuentos que ocurre en el Perú, ¿no? Has mencionado, mientras yo estaba buscando esto, has mencionado tu relación con Lima. ¿Cuál es tu relación ahora con Lima? Con el Perú en general. Vengo poco al Perú, vengo aproximadamente una vez al año y por periodos cortos. El periodo más largo de permanencia en Lima fue después de la muerte de mi esposo en el 2011, porque tenía que hacer una serie de trámites y documentos, ver documentos aquí, y eso me obligó a quedarme casi 3 meses, y además supervisar la salida de la segunda edición de Memorias de Cedro y Olivo y de las fronteras disueltas, que se preparaba para la cumbre ASPA que tuvo lugar en Lima, cumbre de países árabes, incluso por razones de trabajo. Recibo regularmente un compendio de información que aparece en los diarios nacionales, que leo. No la leo todos los días porque a veces el trabajo no me permite ponerme a leer los periódicos, pero cada vez que puedo lo hago y trato de seguir efectivamente la evolución de la política nacional, ¿no? Y además de todo lo que hemos hablado, otra de las cosas que está a lo largo del libro, me parece también que juegan algún papel el erotismo, la soledad, y en todos los relatos, más allá de ese cosmopolitismo, todos son cuentos de amor. Digamos que pienso que el amor es un sentimiento que forma parte de la vida de todos,
Entonces, el amor o el desamor, porque también hay cuentos sobre el desamor. Amores contrariados, diría Amores García Márquez. contrariados, amores difíciles, diría Sabino. En todo caso, son siempre historias en las que de alguna manera hay sentimientos contradictorios, pero sentimientos. Porque creo que eso forma parte de la realidad cotidiana, ¿no? No soy una romántica en absoluto, soy una de las personas menos románticas de mi entorno, por lo menos. No soy nada romántica. ¿Más cerca de Cioran? Más cerca de Cioran, por supuesto. Y en todo caso más cerca de lo que produjo el compañero de Ángeles Mastretta, que es Aguilar Camín, que tiene algunas novelas políticas excelentes, ¿no? Como Morir en el Golfo, por ejemplo. ¿Has preferido el cuento? He preferido el cuento porque en realidad nunca me he dedicado a la literatura exclusivamente, siempre he trabajado en otras cosas y me cuesta mucho trabajo pasar de un tipo de discurso a otro. Es muy difícil estar haciendo un informe, digamos, de actividades y luego pasar a una novela que tiene una cierta continuidad, además narrativa, que yo no logro encontrar. Entonces tengo efectivamente una novela empezada hace muchos años, pero que no logro terminar porque no tengo las condiciones para hacerlo. Pienso que los cuentos son más fáciles porque un cuento uno puede elaborarlo, terminarlo en un lapso de tiempo más corto y después en todo caso volver a él y corregirlo. De hecho, esta antología reúne 4 series de 3 cuentos cada una, agrupados por temas. Y los cuentos son cuentos, salvo uno de ellos que es inédito, son cuentos que yo ya había publicado, que formaba parte de otros libros. De alguna manera he pulido, he corregido, he modificado, he cambiado el título, he hecho modificaciones, porque siempre encuentro que puedo cambiar detalles para que... ¿Los retocas de vez en cuando? Sí, claro, estos cuentos son cuentos cambiados ya. O sea, no son exactamente iguales que aquellos que publiqué con ese mismo título una primera vez. El viaje, por ejemplo, lo publiqué en Me envolverán las sombras con el título de Nefertiti y sin el excerco de Majnun, de Laila Majnun, que pongo ahora, ¿no? Que es un clásico de la literatura árabe en verso, un largo poema. ¿Pero sigues escribiendo? Ahora escribo muy poco, lo que escribo fuera de los informes y el trabajo concreto que realizo en la delegación del Perú ante la UNESCO, son artículos sí sigo escribiendo, pero literatura muy poco. De hecho sale en el próximo número de la revista Quehacer un artículo mío que se llama Descorriendo el velo sobre la mujer y el Islam, también muy a contracorriente como todo lo que yo hago en ese campo. Te agradezco mucho por esta entrevista y bueno, esperemos que sigas escribiendo. Gracias. Y que vuelvas del cuando en vez al país. Gracias. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Sweet Charity, Adorado Mentiroso y las salas de exposiciones.